Si os cuento esta historia, quizás nunca más veáis el silencio de la misma manera. Durante 40 años guardé un secreto que me carcomió el alma, que envenenó mi matrimonio, que me robó el sueño, y que finalmente me costó todo lo que más amaba en este mundo, mi familia. Hay secretos que son como semillas de flores, que cuando los plantas en el momento correcto, florecen en algo hermoso. Pero hay otros secretos que son como tumores malignos, que crecen en la oscuridad, se alimentan del silencio, y poco a poco van destruyendo todo lo que tocan. El mío era de los segundos. Durante 40 años viví con la ilusión de que estaba protegiendo a mi familia, protegiendo a la congregación, protegiendo la obra de Jehová. Me convencí de que mi silencio era noble, que era un sacrificio necesario para el bien mayor. Pero la verdad es que era un cobarde que eligió la comodidad del silencio por encima de la valentía de la verdad. Antes de continuar contando la historia, les pido que dejen su like y se suscriban al canal y activen las notificaciones para ayudarme a llegar a más personas que necesitan escuchar la verdad. Mi nombre es Alfonso Herrera, y durante 35 años fui anciano en la congregación Monte Sión de Monterrey. Era respetado, querido, consultado. Las familias venían a mi casa buscando consejo. Los jóvenes me veían como un ejemplo a seguir. Los ancianos de otras congregaciones me invitaban a dar charlas especiales. Tenía todo lo que un hombre de mi edad podría desear: una esposa fiel, 4 hijos exitosos, 12 nietos que llenaban mi casa de risas los domingos. Pero todo era una mentira construida sobre el fundamento podrido de mi silencio. En 1983, cuando tenía apenas 28 años y acababa de ser nombrado anciano, fui testigo de algo que no debería haber visto, algo que cambió mi vida para siempre, aunque tardé 40 años en entender realmente las consecuencias de ese momento. Lo que presencié era tan grave, tan perturbador, que cuando traté de reportarlo, los otros ancianos me dijeron que había cosas más importantes que la verdad, la unidad de la congregación, la reputación de la organización, la paz de los hermanos. Me convencieron de que mi silencio era un acto de fe, de lealtad, de madurez espiritual. Qué estúpido fui. El 15 de marzo de 2023, cuando Esteban Ruiz murió a los 85 años, rodeado de honores y condolencias, siendo recordado como un gigante espiritual y un ejemplo de dedicación, supe que ya no podía seguir callando. La muerte de ese hombre fue como si hubieran quitado las cadenas que me habían atado durante 4 décadas. Pensé que cuando contara la verdad, mi familia me abrazaría. Pensé que entenderían por qué había vivido todos esos años con esa sombra en mis ojos. Pensé que el peso de la verdad sería más ligero que el peso del silencio. Me equivoqué terriblemente. Preparaos, porque lo que vais a escuchar va a cambiar vuestra perspectiva sobre el precio del silencio, sobre el valor de la verdad, y sobre las decisiones que tomamos cuando creemos que estamos protegiendo a quienes amamos. Me llamo Alfonso Herrera, y tengo 68 años que pesan como 100. Nací y me crié en Monterrey, Nuevo León, en una familia humilde pero trabajadora del barrio de la Independencia. Mi padre era mecánico y mi madre costurera, y ambos se convirtieron a la religión de las Testemunas de Jehová cuando yo tenía 12 años, después de que unos hermanos tocaran nuestra puerta ofreciendo estudios bíblicos. Crecí en la verdad, como le decíamos. Me bauticé a los 16 años, me casé con Elena Morales a los 22, y a los 25 ya era siervo ministerial en la congregación Monte Sión. Elena era la mujer perfecta para un futuro anciano, sumisa, dedicada, excelente, cocinera, y con una fe inquebrantable que complementaba la mía. Monterrey en los años 70 y 80 era una ciudad en crecimiento, con la industria del acero prosperando y nuevas oportunidades llegando a familias como la nuestra. Yo trabajaba en una empresa metalúrgica como supervisor de calidad, un trabajo estable que me permitía mantener a mi creciente familia y cumplir con mis responsabilidades espirituales. Elena y yo fuimos bendecidos con 4 hijos: Roberto, en 1978, Carmen en 1980, Miguel en 1983, y la pequeña Esperanza en 1986.
Nuestra casa en la colonia Mitras Norte se llenaba de risas, estudios bíblicos familiares, y hermanos que venían a visitarnos después de las reuniones. Los domingos después del Salón del Reino, Elena preparaba cabrito al horno o machaca con huevos, y nuestra mesa siempre tenía lugar para uno más. En 1983, cuando Miguel nació, también recibí una de las mayores honras de mi vida espiritual. Fui nombrado anciano de la congregación a los 28 años, una edad considerada joven para tal responsabilidad. El hermano Esteban Ruiz, coordinador de la congregación y anciano desde hacía 15 años, fue quien propuso mi nombramiento. Esteban era una figura imponente en nuestra congregación. Tenía 48 años entonces, era contador público, manejaba las finanzas de varias empresas locales, y había construido una reputación sólida tanto en el mundo de los negocios como en la organización de Jehová. Era el tipo de hermano que aparecía en las fotografías de las asambleas, que daba charlas públicas en múltiples congregaciones, que los hermanos citaban como ejemplo de éxito espiritual y material. Su esposa, Dolores, era igualmente respetada. Sus 3 hijos varones ya eran siervos ministeriales, y su hija menor era pionera regular. La familia Ruiz era, en muchos sentidos, la familia modelo de nuestra congregación. Mi nombramiento como anciano coincidió con un periodo de crecimiento significativo para la congregación Monte Sión. Estábamos construyendo un nuevo salón del reino más grande, había muchas personas estudiando la Biblia, y las finanzas de la congregación estaban en excelente estado gracias a la administración de Esteban. Como anciano novato, Esteban se convirtió en mi mentor. Me enseñó sobre el manejo de los comités judiciales, sobre cómo aconsejar a las familias en crisis, sobre la importancia de mantener la unidad y la paz en la congregación. Era paciente, sabio, y parecía genuinamente interesado en mi desarrollo espiritual. Alfonso, me decía después de las reuniones de ancianos, tienes un don natural para entender a las personas. Con el tiempo y la experiencia correcta, podrías llegar a ser coordinador de circuito. Esas palabras llenaban mi corazón de orgullo y determinación. Quería ser digno de la confianza que Esteban había depositado en mí. Los primeros meses como anciano fueron maravillosos. Disfrutaba enormemente las responsabilidades de pastorear al rebaño, de ayudar a resolver conflictos familiares, de dar charlas públicas que edificaban a los hermanos. Elena estaba orgullosa de tener un esposo anciano, y mis hijos comenzaban a mostrar signos de seguir mis pasos en el servicio a Jehová. Todo parecía perfecto en mi vida. Tenía una familia hermosa, una posición respetada en la congregación, un trabajo estable, y un futuro brillante en la organización. ¿Cómo podía saber que en unas pocas semanas, mi mundo se iba a desmoronar para siempre? La vida en Monterrey durante mediados de los años 80 tenía un ritmo que ahora, 40 años después, recuerdo con una mezcla de nostalgia y amargura. Eran días llenos de rutinas predecibles que me daban una sensación de seguridad y propósito que creía que duraría para siempre. Mis mañanas comenzaban a las 5 en punto con oración personal y lectura del texto diario. Elena se levantaba poco después para preparar el desayuno, generalmente huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas de harina hechas a mano, y café de olla con canela. Los niños desayunaban con nosotros antes de irse a la escuela, y yo partía hacia la planta metalúrgica, donde trabajaba como supervisor de control de calidad. El trabajo era demandante pero satisfactorio. Monterrey estaba en pleno auge industrial, y nuestra empresa fabricaba componentes para la industria automotriz y de construcción. Mi posición requería atención al detalle, liderazgo de equipos, y toma de decisiones que afectaban la calidad de los productos. Era exactamente el tipo de trabajo que desarrollaba habilidades útiles para mis responsabilidades como anciano. Las tardes eran para la familia y la congregación. Los lunes y viernes teníamos reuniones en el Salón del Reino, la escuela del Ministerio Teocrático los lunes, y la reunión de servicio los viernes. Los martes por la noche Elena y yo dirigíamos un estudio bíblico con una familia interesada del barrio. Los miércoles era nuestra noche familiar,
cuando estudiábamos la atalaya con los niños y repasábamos las lecciones de la escuela del ministerio. Los fines de semana eran especiales. Los sábados por la mañana salíamos en servicio del campo, generalmente Elena y yo juntos, con los niños participando según su edad. Roberto, que entonces tenía 5 años, ya podía sostener las revistas y sonreír a las personas en las puertas. Después del servicio, almorzábamos en casa y pasábamos la tarde en actividades familiares, parques, visitas a familia, o simplemente, descansando en el patio trasero de nuestra casa. Los domingos eran el corazón de nuestra semana espiritual. La reunión pública comenzaba a las 10 de la mañana, seguida por el estudio de la atalaya. Como anciano, yo tenía responsabilidades regulares: dar charlas públicas, dirigir el estudio de la atalaya, participar en las reuniones de ancianos. Después del programa dominical, después de las reuniones dominicales, nuestra casa se transformaba en un centro de actividad social. Elena preparaba comidas abundantes: mole con pollo, arroz rojo, frijoles charros, tortillas calientes, agua fresca de Jamaica o tamarindo. Los hermanos venían con sus familias, los niños jugaban en el patio, los adultos conversaban sobre la reunión de la mañana, sobre planes de predicación, sobre las próximas asambleas. Esteban Ruiz era un visitante frecuente en estos almuerzos dominicales. Venía con Dolores y sus hijos, y siempre tenía historias interesantes sobre las asambleas de distrito donde había dado charlas, sobre hermanos de otras congregaciones, sobre proyectos especiales de la organización. Era un narrador carismático que mantenía a todos entretenidos con sus relatos. Alfonso, me decía durante estos encuentros, necesitamos hablar sobre algunos proyectos especiales que estamos desarrollando para la congregación. Hay oportunidades de expansión que requerirán hermanos con visión y dedicación. Estas conversaciones me emocionaban enormemente. Esteban hablaba de planes para construir no solo un salón del reino más grande, sino también un centro de actividades comunitarias para los hermanos, quizás incluso una escuela primaria para los hijos de los testigos. Sus ideas eran ambiciosas, inspiradoras, y yo me sentía honrado de que me considerara para participar en estos proyectos visionarios. Las finanzas de la congregación estaban en excelente estado. Esteban manejaba no solo las contribuciones regulares, sino también fondos especiales que algunos hermanos prósperos habían donado para los proyectos de expansión. Como contador público exitoso, tenía la confianza total de los otros ancianos para manejar estos asuntos financieros complejos. Mi vida familiar también florecía. Roberto era un niño brillante que ya mostraba interés en las verdades bíblicas. Carmen era dulce y obediente, siempre dispuesta a ayudar a Elena con las tareas domésticas. Miguel, aunque apenas era un bebé, ya llenaba la casa con su risa contagiosa. Y Elena era mi compañera perfecta, mi apoyo constante, mi confidente en todo. Durante las noches, después de que los niños se habían dormido, Elena y yo nos sentábamos en el portal de nuestra casa, tomando té de manzanilla y planificando nuestro futuro. Hablábamos sobre criar a nuestros hijos en la verdad, sobre mi crecimiento como anciano, sobre la posibilidad de que eventualmente fuera nombrado superintendente de circuito. Alfonso, me decía Elena mientras mecía a Miguel en sus brazos, siento que Jehová nos está bendiciendo abundantemente. Tenemos todo lo que necesitamos, y el futuro se ve tan prometedor. Tenía razón, o al menos, eso parecía en aquel entonces. ¿Qué opináis hasta ahora de esta vida aparentemente perfecta? ¿Habéis tenido alguna vez esa sensación de que todo está demasiado bien como para durar? Todo comenzó a cambiar de manera muy sutil a principios de octubre de 1983. Los cambios eran tan pequeños que al principio pensé que eran imaginaciones mías, resultado del estrés de balancear las responsabilidades de anciano novato con el trabajo y la familia joven. Lo primero que noté fue que Esteban comenzó a tener reuniones privadas más frecuentes. Como coordinador, siempre había tenido algunas reuniones individuales con hermanos que necesitaban consejo personal, pero de repente estas reuniones se volvieron casi diarias. Su oficina en casa,
que conocía bien por las reuniones de ancianos que se celebraban ahí, comenzó a tener un flujo constante de visitantes en horarios inusuales. Esteban parece muy ocupado últimamente, le comenté a Elena una noche después de haber visto varios autos saliendo de su casa cuando pasamos por su barrio. Bueno, ya sabes cómo es, respondió Elena mientras doblaba la ropa limpia. Es un anciano muy dedicado, probablemente hay muchas familias que necesitan su ayuda, pero había algo en estos encuentros que no encajaba. Los hermanos que visitaban a Esteban no parecían personas buscando consejo espiritual, eran hombres de negocios, algunos que yo no reconocía como miembros de la congregación, y las reuniones se extendían hasta muy tarde en la noche. Durante las reuniones de ancianos, Esteban comenzó a mencionar proyectos especiales que requerían manejo confidencial y que no todos los ancianos necesitaban conocer en detalle. Cuando yo o algún otro anciano hacíamos preguntas específicas sobre estos proyectos, Esteban respondía con evasivas elegantes. Alfonso, hermano, me decía con esa sonrisa paternal que me había acostumbrado a respetar, hay aspectos de estos proyectos que requieren experiencia en finanzas y negocios que tú aún no has desarrollado. Cuando sea el momento apropiado, te involucraré más directamente. Estas respuestas me hacían sentir inmaduro e impaciente, así que decidí confiar en su juicio y esperar pacientemente mi turno para participar más activamente. Pero las inconsistencias comenzaron a acumularse. Un sábado por la mañana, mientras preparaba mis materiales para el servicio del campo, vi a Esteban saliendo de su casa con un maletín de cuero que no había visto antes. Era temprano, demasiado temprano para reuniones de negocios normales, y su destino claramente no era el Salón del Reino. Esa misma semana, durante una reunión de ancianos, Esteban presentó un informe financiero que mostraba una disminución significativa en los fondos destinados al nuevo Salón del Reino. Cuando pregunté sobre las razones de esta disminución, me explicó que había inversiones temporales que generarían mayores retornos para los proyectos de construcción. ¿Qué tipo de inversiones?, pregunté, tratando de sonar casual pero sintiendo una inquietud creciente. Inversiones en propiedades que se revenderán con ganancia, respondió Esteban. Es una práctica común entre congregaciones prósperas. Multiplica los fondos disponibles para la obra del reino. Los otros ancianos parecían satisfechos con esta explicación, pero yo tenía preguntas que no sabía cómo formular. ¿Estaba la organización de las Testemunas de Jehová involucrada en especulación inmobiliaria? ¿Era eso consistente con nuestros principios sobre la simplicidad y la separación del mundo? Una tarde de miércoles, mientras regresaba temprano del trabajo por una emergencia familiar menor, pasé por casualidad frente a la oficina de bienes raíces más prestigiosa de Monterrey. Vi a Esteban saliendo del edificio con dos hombres que claramente no eran testigos de Jehová. Uno llevaba cadenas de oro pesadas, el otro fumaba un cigarro caro. La conversación parecía animada, con Esteban gesticulando de manera que sugería que él estaba a cargo de la situación. Me estacioné discretamente y observé por unos minutos. Los tres hombres se dirigieron al estacionamiento donde Esteban había dejado su auto nuevo, un Cadillac azul metálico que había comprado recientemente, y que me había sorprendido por su lujo, especialmente considerando que los ancianos generalmente modelaban simplicidad material. Esa noche no pude dormir. Las piezas de un rompecabezas que no quería completar comenzaban a formar una imagen que me aterrorizaba. Elena notó mi inquietud. ¿Qué te pasa, Alfonso? Has estado muy distraído. Últimamente, solo son presiones del trabajo, le mentí. ¿Por qué? ¿Cómo podía explicarle mis sospechas sin sonar como si estuviera traicionando la confianza de mi mentor espiritual? Pero sabía que necesitaba respuestas, y tenía el terrible presentimiento de que cuando las obtuviera, mi mundo nunca volvería a ser el mismo. Las siguientes semanas me convertí en un detective involuntario de mi propia congregación. No era una decisión consciente, simplemente no podía dejar de notar detalles que antes había pasado por alto o había interpretado de manera inocente. Esteban comenzó a faltar ocasionalmente a las reuniones entre semana, algo completamente inusual para él. Cuando preguntaba por su ausencia,
Dolores explicaba que tenía compromisos de negocios urgentes, estudios bíblicos especiales con familias importantes. Estas explicaciones sonaban razonables, pero me inquietaba que un anciano tan dedicado comenzara a priorizar asuntos seculares sobre las reuniones espirituales. Durante las reuniones de ancianos, noté que Esteban había desarrollado la costumbre de llegar tarde y irse temprano. Cuando estaba presente, parecía distraído, revisando constantemente su reloj y a veces recibiendo llamadas telefónicas que atendía fuera de la sala con expresiones de urgencia que no había visto antes. Un sábado por la mañana, mientras participaba en el servicio del campo en el territorio asignado a nuestro grupo, vi algo que me heló la sangre. Esteban estaba parado frente a una casa en construcción en una zona exclusiva de Monterrey, no lejos del centro de la ciudad. No estaba predicando, estaba hablando con un grupo de trabajadores de construcción y tomando notas en un cuaderno. Había varios autos de lujo estacionados cerca, y la conversación parecía ser sobre el progreso de la construcción. Me acerqué discretamente, fingiendo que iba a la casa vecina para predicar. Pude escuchar fragmentos de la conversación que me confundieron profundamente. Necesita estar terminado para el 15 del próximo mes. Los compradores están esperando. La inversión debe mostrar retornos inmediatos. Estas no eran palabras que esperaba escuchar de un anciano durante las horas normalmente dedicadas al servicio del campo. Cuando Esteban me vio, su reacción fue extraña. No mostró la calidez fraternal habitual, sino más bien sorpresa incómoda, como si hubiera sido atrapado en algo inapropiado. Alfonso, ¿qué haces por esta zona? Servicio del campo, respondí, mostrando mis revistas. ¿Y tú? ¿Es esta una visita de pastoreo? Algo así, respondió evasivamente. Es complicado, una familia con problemas especiales que requieren atención discreta, pero no había familia visible, no había materiales de estudio bíblico, no había nada que sugiriera actividades espirituales. Esa tarde decidí hacer algo que nunca había hecho antes: investigar discretamente las propiedades mencionadas en los informes financieros de la congregación. Como supervisor en mi trabajo, tenía contactos en oficinas gubernamentales que podían ayudarme a obtener información pública sobre registros de propiedades. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Varias propiedades habían sido compradas en los últimos meses usando fondos que, según mi investigación informal, parecían provenir de cuentas asociadas con la congregación. Pero estas propiedades no estaban registradas a nombre de la congregación o de la Organización de las Testimonas de Jehová. Estaban registradas a nombre de empresas ficticias, y en algunos casos, directamente a nombre de Esteban Ruiz. Pero lo más perturbador no era solo la irregularidad financiera, era el tipo de propiedades que se estaban comprando. No eran terrenos para futuros salones del reino o centros de actividades para los hermanos. Eran propiedades comerciales de lujo, casas en zonas exclusivas, terrenos en ubicaciones prime para desarrollo comercial. Una noche, mientras Elena dormía y los niños estaban en sus cuartos, me senté en mi escritorio casero con todos los documentos que había logrado obtener. Bajo la luz de mi lámpara de escritorio, la realidad se volvió imposible de negar. Esteban Ruiz estaba usando fondos de la congregación para inversiones personales de bienes raíces, pero aún no entendía la magnitud completa de lo que estaba descubriendo. Pensaba que se trataba de decisiones financieras cuestionables, quizás justificadas en su mente como formas de multiplicar los fondos para la obra del reino. No imaginaba que esto era solo la punta de un iceberg mucho más oscuro y peligroso. El momento de la verdad completa llegaría unas pocas noches después, de una manera que cambiaría mi vida para siempre. La figura que completó mi comprensión de la situación apareció un viernes por la noche de manera completamente inesperada. Su nombre era Rodolfo Vega, y aunque no era miembro de nuestra congregación, se convertiría en la pieza clave que me revelaría la verdadera naturaleza de las actividades de Esteban. Rodolfo era un hombre de unos 50 años, con apariencia de próspero hombre de negocios, trajes caros, reloj de oro, auto Mercedes-Benz blanco, y esa confianza que viene del dinero y el poder. Lo vi por primera vez cuando llegó al Salón del Reino durante nuestra reunión de servicio,
no para participar en las actividades espirituales, sino para hablar discretamente con Esteban en el estacionamiento. Al principio pensé que podría ser un interesado en la verdad, quizás alguien con quien Esteban estaba estudiando la Biblia, pero su lenguaje corporal, su manera de vestir, y especialmente la forma en que Esteban se comportaba cerca de él, sugería una relación muy diferente. Después de la reunión, mientras ayudaba a limpiar el salón, escuché parte de una conversación entre Esteban y Rodolfo que se desarrollaba en el estacionamiento. Estaban hablando lo suficientemente fuerte como para que sus voces llegaran hasta donde yo estaba, pero claramente creían que tenían privacidad. Los últimos depósitos necesitan ser procesados antes del lunes, decía Rodolfo con una voz que sonaba más como una orden que como una sugerencia. Ya está arreglado, respondía Esteban. Los documentos están preparados, y las transferencias se completarán el domingo por la noche. ¿Y los otros socios están satisfechos con los retornos? Completamente. De hecho, están interesados en expandir las operaciones. Estas no eran conversaciones sobre estudios bíblicos o actividades congregacionales. Durante las siguientes semanas, Rodolfo se convirtió en una presencia regular en los eventos de la congregación, pero siempre en los márgenes, siempre en conversaciones privadas con Esteban, siempre con ese aire de urgencia comercial que parecía fuera de lugar en nuestro ambiente espiritual, investigando discretamente algo que me hacía sentir culpable pero que no podía evitar. Descubrí que Rodolfo Vega era conocido en los círculos de bienes raíces de Monterrey como un especulador agresivo y, según rumores que circulaban en mi lugar de trabajo, alguien con conexiones cuestionables. Un compañero de trabajo que tenía experiencia en el sector inmobiliario me proporcionó información preocupante cuando mencioné casualmente el nombre de Rodolfo. Ese tipo está involucrado en proyectos que están al límite de la legalidad, me confió mi colega. Compra propiedades con dinero de origen dudoso, las desarrolla rápidamente y las vende con ganancias enormes. Hay rumores de que tiene conexiones con grupos que lavan dinero a través de inversiones inmobiliarias. Esta información me impactó como un rayo. Si Esteban estaba involucrado con Rodolfo Vega, y si estaba usando fondos de la congregación para estas inversiones, entonces no estábamos hablando solo de irregularidades financieras, estábamos hablando de actividades potencialmente criminales. Pero, lo que más me aterrorizaba era la realización de que yo, como anciano de la congregación, tenía conocimiento de estas actividades y no había hecho nada para detenerlas. ¿Me convertía eso en cómplice? ¿Tenía responsabilidad legal y moral de reportar lo que estaba descubriendo? Una noche, después de una reunión de ancianos particularmente tensa, donde Esteban había presentado otro informe financiero que no cuadraba con mis observaciones, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a confrontar directamente a Esteban con mis sospechas, pero antes de que pudiera planificar esa confrontación, el destino intervino de una manera que me forzó a enfrentar la verdad completa de manera mucho más dramática y peligrosa de lo que jamás había imaginado. Las semanas que siguieron a mis descubrimientos sobre Rodolfo Vega fueron las más tortuosas de mi vida hasta ese momento. Me encontré viviendo en un estado constante de ansiedad, dividido entre mi lealtad hacia Esteban como mentor y mi creciente certeza de que estaba involucrado en actividades gravemente cuestionables. Las noches se volvieron insoportables. Me despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, repasando una y otra vez todo lo que había visto y escuchado. Elena comenzó a notar mi insomnio. Alfonso, estás muy inquieto últimamente. ¿Hay problemas en el trabajo? No, mi amor. Solo son responsabilidades de la congregación que me tienen preocupado, le respondía, odiándome por mentirle pero sin saber cómo explicar mis sospechas sin sonar como si estuviera traicionando a un hermano respetado. La culpa me carcomía desde múltiples direcciones. Por un lado, me sentía desleal por investigar a Esteban a sus espaldas. Él había sido mi mentor, había recomendado mi nombramiento como anciano, había confiado en mí con responsabilidades importantes. ¿Qué derecho tenía yo de sospechar de él basándome en observaciones fragmentarias y rumores? Por otro lado, si mis sospechas eran correctas,
entonces mi silencio me convertía en cómplice de actividades que traicionaban la confianza de toda la congregación. Los hermanos habían contribuido generosamente para los proyectos de construcción, confiando en que sus donaciones serían usadas para propósitos espirituales. Si ese dinero estaba siendo desviado para inversiones personales de Esteban, entonces, yo tenía la obligación moral de proteger a la congregación, pero la carga más pesada era la incertidumbre sobre qué hacer con la información que había descubierto. Los protocolos de la organización eran claros sobre cómo manejar irregularidades. Primero se abordaba el asunto directamente con el hermano involucrado, y solo si eso no resolvía el problema, se escalaba a niveles superiores de autoridad. Pero, ¿cómo confrontas al coordinador de la congregación con acusaciones de malversación financiera? ¿Cómo acusas a un anciano respetado de estar involucrado con especuladores inmobiliarios de dudosa reputación? Durante las reuniones de ancianos, me encontraba observando a Esteban con nuevos ojos, buscando señales de culpabilidad o inconsistencias en sus explicaciones, pero él mantenía su compostura habitual, su tono paternal, su aparente dedicación a los asuntos espirituales de la congregación. Una tarde de martes, después de una reunión particularmente difícil en el trabajo, decidí buscar consejo espiritual en la oración. Me arrodillé en mi habitación y oré como no había orado en años, pidiéndole a Jehová que me diera sabiduría para saber qué hacer, valor para actuar correctamente, y perdón por los pensamientos negativos que estaba teniendo sobre un hermano, pero mi oración fue interrumpida por una llamada telefónica que cambiaría todo. Era Dolores, la esposa de Esteban, y su voz sonaba desesperada. Alfonso, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir a la casa ahora mismo? Esteban no está, y hay algo que tienes que saber. El tono de su voz me heló la sangre. En todos los años que la había conocido, nunca había escuchado a Dolores sonar tan asustada, tan quebrada. Por supuesto, hermana, voy para allá inmediatamente. Durante el trayecto en auto hacia la casa de los Ruiz, mi mente corría con posibilidades. ¿Había descubierto Dolores las mismas irregularidades que yo? ¿Había algo más que yo no sabía? ¿Estaba Esteban en algún tipo de peligro? Cuando llegué a su casa, Dolores me esperaba en la puerta con los ojos rojos de llorar. Me invitó a pasar a la sala, y lo que me dijo en los siguientes 30 minutos destruyó completamente cualquier esperanza que hubiera tenido de que mis sospechas fueran incorrectas. Alfonso, comenzó con voz temblorosa, Esteban está en problemas muy serios, y creo que toda la congregación está en peligro por lo que él ha estado haciendo. Lo que Dolores me reveló esa tarde superó mis peores temores. Durante las últimas 2 horas, mientras Esteban había salido a una de sus reuniones de negocios, ella había descubierto documentos en su oficina casera que probaban que mis sospechas eran solo una fracción de la realidad. Alfonso, me dijo mientras me mostraba una carpeta llena de papeles, Esteban no solo está invirtiendo dinero de la congregación sin autorización, está falsificando documentos, creando empresas fantasma, y trabajando con personas que me dan mucho miedo. Con manos temblorosas, me mostró contratos de compraventa de propiedades donde aparecían firmas que claramente no pertenecían a las personas cuyos nombres estaban impresos. Había estados de cuenta bancarios de múltiples cuentas que mostraban transferencias de fondos en cantidades que excedían por mucho las contribuciones conocidas de la congregación. Pero lo más perturbador eran las notas escritas a mano por Esteban en algunos de estos documentos. Frases como R.V., confirma protección y socios silenciosos satisfechos con estructura, expandir operaciones, si investigación concluye sin problemas. ¿Investigación?, pregunté, señalando esa nota particular. Dolores comenzó a llorar. Alfonso, creo que las autoridades ya están observando las actividades de Esteban. Esta mañana temprano, vi un auto estacionado frente a nuestra casa con 2 hombres que claramente no eran del barrio. Estuvieron ahí por horas, tomando fotografías. Mi sangre se congeló. Si las autoridades estaban investigando a Esteban, y si él estaba usando fondos de la congregación para estas actividades, entonces toda nuestra congregación podría estar bajo escrutinio legal. Dolores, ¿por qué decidiste mostrarme esto? ¿Por qué ahora?
porque anoche Esteban recibió una llamada que lo puso muy nervioso. Después de colgar, me dijo que si alguien venía a la casa preguntando por él, especialmente si eran policías o del gobierno, yo debía decirles que él estaba de viaje por trabajo de la congregación. Y no es verdad, Alfonso. Esteban no ha hecho trabajo genuino de la congregación en meses. Todas sus salidas, todas sus reuniones, todo tiene que ver con estos negocios de propiedades con Rodolfo Vega y otras personas que ni siquiera conozco. Dolores me mostró entonces algo que me impactó aún más: fotografías. Esteban había estado documentando algunas de sus reuniones, aparentemente como respaldo o seguro contra sus socios. En las fotografías se veía a Esteban entregando sobres llenos de dinero a hombres que claramente no eran testigos de Jehová, recibiendo llaves de propiedades, firmando documentos en oficinas que no reconocí. Una fotografía en particular me llamó la atención. Mostraba a Esteban en una oficina lujosa, estrechando la mano de un hombre mayor mientras Rodolfo Vega observaba desde el fondo. En el escritorio se veían pilas de billetes y documentos esparcidos. ¿Sabes quién es este hombre?, le pregunté a Dolores, señalando al hombre mayor. Creo que es alguien muy importante en el mundo de los negocios aquí en Monterrey. Esteban lo menciona con mucho respeto, como si fuera su jefe o algo así. En ese momento, entendí que esto había escalado mucho más allá de simple malversación de fondos congregacionales. Esteban estaba involucrado en una red de corrupción que probablemente incluía lavado de dinero, fraude inmobiliario, y posiblemente otras actividades criminales. Dolores, ¿has hablado con algún otro anciano sobre esto? No, Alfonso, tú no eres el único en quien confío. Los otros ancianos respetan tanto a Esteban que no me creerían, o pensarían que estoy exagerando problemas matrimoniales. Tenía razón. Esteban había cultivado una reputación tan sólida durante tantos años, que cualquier acusación sería vista con escepticismo, especialmente viniendo de su propia esposa. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté, aunque ya sabía que mi vida tranquila había terminado para siempre. Ayúdame a detener esto antes de que destruya toda la congregación, antes de que Esteban arruine las vidas de todas las familias que han confiado en él. Esa noche regresé a casa con copias de algunos documentos que Dolores me había dado, sintiéndome como si cargara dinamita en mis bolsillos. Elena notó inmediatamente mi estado de agitación. Alfonso, estás pálido. ¿Qué pasó? Por primera vez en nuestro matrimonio, no pude decirle la verdad a Elena. La magnitud de lo que había descubierto era demasiado peligrosa, demasiado explosiva para compartir hasta que decidiera exactamente qué hacer. Solo problemas complicados en la congregación, mi amor. Nada de lo que tengas que preocuparte. Pero sabía que esa mentira era el primer paso en un camino que me alejaría de todo lo que amaba. El momento de la confirmación absoluta llegó 3 noches después de mi conversación con Dolores, de una manera que nunca podré olvidar. Era un viernes por la noche, y según mi conocimiento, Esteban estaba en una asamblea de circuito en Guadalajara, pero cuando regresaba tarde del trabajo, debido a una emergencia en la planta, vi su Cadillac azul estacionado discretamente detrás de un restaurante cerrado en las afueras de Monterrey. Mi instinto me gritó que algo importante estaba sucediendo. Aparqué mi auto a una distancia prudente y esperé, sin saber realmente qué esperaba ver, pero sintiéndome compelido a quedarme. Alrededor de las 10 de la noche, Esteban salió del restaurante, acompañado por Rodolfo Vega y 2 hombres más, que no reconocí. Uno de ellos llevaba un maletín metálico, el otro una carpeta gruesa de documentos. La conversación parecía tensa, con gestos enfáticos de todos los participantes. Desde mi posición, pude ver cuando Esteban abrió el maletero de su auto y sacó una caja de cartón de tamaño mediano. La entregó al hombre del maletín, quien la abrió brevemente para revisar el contenido. Aunque no podía ver exactamente qué había dentro, la reacción de satisfacción del hombre sugería que era lo que esperaba recibir. Después siguió un intercambio que me heló la sangre. El hombre del maletín abrió su portafolio y le entregó a Esteban lo que claramente eran fajos de billetes. Rodolfo observaba todo como un supervisor, tomando notas en un cuaderno pequeño.
Pero lo que vino después fue lo que confirmó definitivamente que había presenciado una actividad criminal. Esteban sacó de su bolsillo un sobre grande y se lo entregó al segundo hombre, quien inmediatamente lo abrió y comenzó a examinar documentos que parecían ser oficiales. Después de unos minutos de revisión, el hombre sacó un sello y comenzó a firmar los documentos. Desde mi experiencia en control de calidad industrial, reconocí la naturaleza de lo que estaba viendo: documentos oficiales siendo falsificados o alterados ilegalmente. Cuando la reunión terminó y los 4 hombres se separaron, decidí seguir a Esteban. Mantuve una distancia segura mientras él conducía, no hacia su casa como esperaba, sino hacia una zona industrial de Monterrey que conocía bien por mi trabajo. Esteban se detuvo frente a un almacén que oficialmente estaba cerrado, pero que tenía luces encendidas en el interior. Usó una llave para entrar, confirmando que tenía acceso autorizado al lugar. La curiosidad venció a la precaución. Dejé mi auto estacionado en la calle y me acerqué al almacén. Las ventanas estaban ubicadas lo suficientemente altas como para requerir esfuerzo para mirar hacia adentro, pero encontré una caja de madera que me permitió tener una vista parcial del interior. Lo que vi me quitó el aliento. El almacén estaba lleno de materiales de construcción de alta calidad, pisos de mármol, accesorios de baño de lujo, puertas de madera fina, ventanas importadas. Esteban estaba dirigiendo a varios trabajadores en el proceso de cargar estos materiales en camiones de diferentes compañías, pero lo más perturbador era que reconocí algunos de estos materiales. Eran los mismos que habían sido donados por hermanos prósperos de la congregación para la construcción del nuevo Salón del Reino, materiales que habíamos anunciado públicamente como contribuciones amorosas para la obra del reino. Estaban siendo vendidos para ganancia personal. Esteban no solo estaba malversando dinero, estaba literalmente robando donaciones físicas de la congregación. Mientras observaba esta operación, Esteban recibió una llamada telefónica. Aunque no podía escuchar toda la conversación, su lenguaje corporal sugería frustración y preocupación. Después de colgar, se acercó a uno de los trabajadores y le dijo algo que hizo que el hombre detuviera inmediatamente lo que estaba haciendo. En unos pocos minutos, la actividad en el almacén cesó abruptamente. Los trabajadores comenzaron a cubrir los materiales con lonas, apagaron las luces de trabajo y salieron por una puerta trasera. Esteban fue el último en salir, asegurándose de cerrar bien el almacén antes de dirigirse a su auto. Esa noche, conduciendo de regreso a casa, supe que había cruzado un punto de no retorno. Ya no se trataba de sospechas o irregularidades menores. Había sido testigo directo de actividades criminales que involucraban robos organizados de propiedades de la congregación. Cuando llegué a casa, Elena ya estaba dormida. Me senté en mi escritorio y escribí todo lo que había visto esa noche, con fechas, horas, descripciones detalladas. Si algo me pasaba, quería que existiera un registro de lo que había descubierto. Al día siguiente, sábado por la mañana, Esteban apareció en el Salón del Reino para el servicio del campo como si nada hubiera pasado. Dirigió nuestro grupo de predicación con su carisma habitual, oró por el éxito de nuestras actividades, y hasta dio consejos espirituales a algunos hermanos jóvenes. Verlo actuar con tanta normalidad después de lo que había presenciado la noche anterior me enfermó físicamente. Durante el servicio del campo, tuve que excusarme 2 veces para vomitar. Esa tarde tomé la decisión más difícil de mi vida hasta ese momento. Iba a confrontar a Esteban directamente con toda la evidencia que había recopilado. Los días que siguieron a presenciar las actividades criminales de Esteban fueron los más oscuros de mi vida hasta ese momento. Me encontré en un estado de colapso emocional que amenazaba con destruir todo lo que había construido como esposo, padre y anciano. El peso de lo que sabía era aplastante. No podía comer sin sentir náuseas. No podía dormir sin pesadillas donde veía la cara de Esteban transformándose en la de un extraño malévolo. Durante el día, en el trabajo, me encontraba perdiendo la concentración, cometiendo errores que nunca había cometido antes. Elena comenzó a notar los cambios dramáticos en mi comportamiento, las ojeras bajo mis ojos, mi pérdida de apetito,
mi distanciamiento emocional. Una noche, después de que había rechazado la cena por tercera vez consecutiva, me confrontó directamente. Alfonso, esto no puede continuar. Estás enfermo, estás deprimido, y no me dices qué está pasando. ¿Hay otra mujer? ¿Perdiste el trabajo? ¿Estás enfermo? Necesito saber qué nos está sucediendo a nosotros. La desesperación en su voz me partió el corazón. Elena merecía la verdad, pero ¿cómo podía explicarle que el hombre que habíamos respetado como mentor espiritual por años era un criminal? ¿Cómo podía contarle que toda nuestra vida en la congregación estaba construida sobre una mentira? Elena, mi amor, le dije, tomando sus manos entre las mías, hay problemas muy serios en la congregación. Problemas que no puedo explicar aún porque todavía no sé qué hacer al respecto. ¿Qué tipo de problemas podrían ser tan graves como para ponerte así? Problemas que podrían afectar nuestra familia, nuestra reputación, nuestra fe. Necesito tiempo para resolverlos correctamente. Esa respuesta no la satisfizo, y la tensión en nuestro matrimonio comenzó a crecer de maneras que nunca había experimentado. Elena se volvió distante, preocupada, y yo me volvía cada vez más aislado y paranoico. La situación se complicó aún más porque no podía buscar apoyo en ninguno de mis compañeros ancianos. Esteban había cultivado relaciones tan sólidas con los otros ancianos de la congregación que cualquier acusación mía sería vista como desleal, celosa, o resultado de algún problema personal. El anciano Ramón Herrera, que no tenía relación familiar conmigo a pesar del apellido compartido, había sido nombrado anciano el mismo año que yo, bajo la recomendación de Esteban. Su lealtad hacia nuestro coordinador era absoluta. El anciano David Pérez era más veterano, pero también había desarrollado una amistad personal con Esteban que iba más allá de las responsabilidades congregacionales. Me encontré completamente solo con un conocimiento que me quemaba por dentro como ácido. Las reuniones de la congregación se volvieron torture. Sentarme en las reuniones de ancianos, escuchar a Esteban dar charlas sobre honestidad e integridad desde la plataforma, verlo aconsejar a familias sobre problemas morales menores, se volvió físicamente insoportable. Una noche, después de una reunión particularmente hipócrita donde Esteban había dado una charla sobre mantener nuestra integridad en el mundo de los negocios, tuve mi primer ataque de pánico. Salí corriendo del Salón del Reino, llegué a mi auto, y pasé 20 minutos hiperventilando en el estacionamiento. Roberto, que entonces tenía 5 años, comenzó a preguntarme por qué ya no jugaba con él como antes. Carmen, de 3 años, se acercaba a mí buscando caricias que yo le daba de manera mecánica, sin la calidez genuina que había caracterizado mi relación con mis hijos. Papi está muy ocupado con trabajo de Jehová, le explicaba Elena a los niños cuando notaban mi distanciamiento, pero en sus ojos veía preguntas que no se atrevía a hacerme directamente. Una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, me levanté de la cama y fui a mi escritorio. Tomé papel y pluma, y comencé a escribir una carta a la Bethel en Brooklyn, reportando todo lo que había descubierto sobre las actividades de Esteban. Escribí durante 2 horas, detallando fechas, lugares, personas involucradas, montos de dinero, descripciones de documentos falsificados. Cuando terminé, tenía 5 páginas de evidencia meticulosamente documentada, pero cuando llegó el momento de firmar la carta, mi mano se paralizó. ¿Estaba realmente preparado para destruir la vida de un hombre basándome en mis observaciones? ¿Estaba preparado para causar un escándalo que afectaría a docenas de familias inocentes en la congregación? ¿Estaba preparado para enfrentar las consecuencias de acusar a un anciano respetado sin tener testigos adicionales que corroboraran mi testimonio? Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi escritorio, donde permanecería durante semanas más, como un reproche silencioso a mi cobardía. La confrontación que había estado evitando durante semanas llegó de manera inesperada un martes por la noche, después de nuestra reunión de la escuela del ministerio teocrático. Esteban se me acercó cuando estaba guardando mis materiales de estudio, y su expresión era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes en él. Alfonso, necesitamos hablar. Hay asuntos importantes que requieren tu atención inmediata.
Su tono no era el paternal y cálido al que me había acostumbrado. Había algo de urgencia, y quizás de amenaza, que me puso inmediatamente en alerta. Por supuesto, hermano Esteban. ¿De qué se trata? No aquí, ven a mi oficina en casa dentro de una hora. Y Alfonso me miró directamente a los ojos. Creo que ambos sabemos de qué vamos a hablar. Esas palabras me confirmaron lo que había temido. Esteban sabía que yo sabía. El trayecto a casa de Esteban fue uno de los más largos de mi vida. Mi mente corrió con posibilidades sobre cómo había descubierto mis investigaciones. Mera, ¿había visto la noche del almacén? ¿Había Dolores mencionado nuestra conversación? ¿Había notado mis preguntas discretas sobre los registros financieros? Cuando llegué a la casa de los Ruiz, Dolores me abrió la puerta con una expresión de terror que me heló la sangre. Alfonso, susurró mientras me dirigía hacia la oficina de Esteban, ten mucho cuidado, está muy alterado, y hay hombres que no conozco esperando en la oficina con él. Esa información me detuvo en seco. ¿Hombres que no conocía? ¿Qué tipo de confrontación había planeado Esteban? Cuando entré a la oficina, vi que no estaríamos solos. Rodolfo Vega estaba sentado en una silla al lado del escritorio de Esteban, y había otro hombre de pie cerca de la ventana, alguien que no había visto antes pero que tenía el aire de alguien acostumbrado a la violencia. Alfonso, dijo Esteban sin levantarse de su escritorio, permíteme presentarte a algunos asociados míos. Creo que es hora de que entiendas completamente la naturaleza de ciertos proyectos en los que hemos estado trabajando. Hermano Esteban, respondí, tratando de mantener mi voz estable, creo que ha habido algunos malentendidos sobre. No ha habido malentendidos, me interrumpió Rodolfo con una voz que sonaba como vidrio quebrado. Has estado metiendo la nariz donde no te llaman, haciendo preguntas donde no deberías, y eso nos pone a todos en una posición muy incómoda. El hombre junto a la ventana se movió ligeramente, y pude ver que llevaba algo bajo su chaqueta, que claramente no era un libro de oraciones. Alfonso, continuó Esteban, durante meses has estado investigando actividades que no entiendes, haciendo juicios sobre situaciones que están más allá de tu experiencia. Eso termina ahora. Esteban, dije, encontrando valor que no sabía que tenía, he visto lo suficiente para saber que estás robando dinero de la congregación, falsificando documentos, y trabajando con criminales. Eso no es algo que pueda ignorar. La expresión de Esteban se endureció de una manera que nunca había visto. ¿Criminales, Alfonso? Estás hablando de hombres de negocios respetados que están ayudando a expandir las oportunidades financieras para la obra del reino. Lo que tú llamas robo, nosotros lo llamamos inversión inteligente. ¿Y las falsificaciones de documentos? ¿Y la venta de materiales donados para el Salón del Reino? Rodolfo se rió de una manera que me hizo temblar. Parece que nuestro joven anciano ha estado muy ocupado jugando al detective. Esteban se levantó de su escritorio y se acercó a mí. Alfonso, voy a explicarte algo una sola vez, y espero que prestes mucha atención. Los proyectos en los que estoy involucrado generan recursos suficientes para construir no uno, sino 3 salones del reino. Los materiales donados que mencionas fueron vendidos para comprar materiales de mejor calidad a precios mayoristas. ¿Y por qué todo en secreto? ¿Por qué las empresas fantasma? ¿Por qué los documentos falsificados? Porque hay aspectos legales complejos que requieren estructuras corporativas específicas, y porque hay hermanos en la organización que no entenderían la sofisticación de estas operaciones. Era una explicación que sonaba casi plausible, diseñada para sembrar dudas en mi mente sobre mis propias observaciones. Pero Alfonso, continuó Esteban, el problema no es lo que has visto, el problema es lo que has decidido hacer con esa información. Rodolfo intervino, hemos escuchado que has estado considerando escribir cartas, hacer reportes, causar problemas innecesarios. En ese momento, entendí que mi vida estaba en peligro. ¿Qué voy a proponerte? Dijo Esteban. Es muy simple. Vas a olvidar todo lo que crees que has visto. Vas a continuar siendo un anciano ejemplar. Vas a apoyar mis decisiones administrativas, sin cuestionamientos, y vas a vivir una vida larga y próspera con tu hermosa familia. La amenaza implícita era clara como cristal. ¿Y si no acepto esa
¿Propuesta?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. El hombre junto a la ventana habló por primera vez. Sería una tragedia si algo le pasara a un anciano tan joven, especialmente con una familia tan pequeña que depende de él. En ese momento, mirando a los ojos de Esteban, vi a un extraño completo. El mentor que había respetado, el hermano que había admirado, había sido reemplazado por algo frío y peligroso. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Tienes hasta el domingo, respondió Esteban. Después de la reunión, quiero tu respuesta final. Salí de esa casa sabiendo que mi vida había cambiado para siempre, y que las decisiones que tomara en los próximos días determinarían el resto de mi existencia. Los 3 días entre mi confrontación con Esteban y el domingo siguiente fueron los más agonizantes de mi vida. No podía comer, apenas podía dormir, y cada sombra en la calle me parecía una amenaza potencial. Elena sabía que algo terriblemente grave estaba sucediendo, pero yo no podía arriesgarme a contarle la verdad y ponerla en peligro. El domingo por la mañana, durante la reunión pública, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Mientras escuchaba a Esteban dar una charla sobre manteniendo la integridad en tiempos difíciles, la ironía era tan grotesca que me enfermó físicamente. Supe que no podía seguir viviendo con este secreto. Después de la reunión, cuando los hermanos se dispersaban en sus conversaciones habituales, me acerqué al hermano David Pérez, el anciano más veterano de nuestra congregación. Hermano David, necesito hablar urgentemente contigo y con el hermano Ramón. Es sobre asuntos muy serios de la congregación. David me miró con curiosidad. ¿No puede esperar hasta la próxima reunión de ancianos? No, esto no puede esperar ni un día más. 20 minutos después, los 3 ancianos estábamos reunidos en una aula lateral del Salón del Reino. Esteban había sido convocado urgentemente por Ramón, sin saber por qué. Cuando Esteban entró al aula y me vio con los otros 2 ancianos, su expresión se transformó inmediatamente. Sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Hermanos, comencé con una voz que temblaba pero que se fortalecía con cada palabra. Tengo información sobre actividades del hermano Esteban que comprometen gravemente la integridad de nuestra congregación. Alfonso, dijo Esteban con su tono más paternal, creo que estás confundido sobre. No estoy confundido, lo interrumpí, y por primera vez en semanas, me sentí completamente claro sobre lo que tenía que hacer. He sido testigo directo de actividades criminales, y tengo evidencia documentada. Durante la siguiente hora, revelé todo, los documentos que Dolores me había mostrado, las fotografías de intercambios de dinero, la venta ilegal de materiales donados, la falsificación de documentos, las conexiones con Rodolfo Vega y otros criminales conocidos. David y Ramón escucharon, en silencio total, con expresiones que iban del shock a la incredulidad y finalmente al horror. Esteban intentó varias estrategias. Primero negó todo categóricamente, después trató de minimizar las actividades como malentendidos sobre procedimientos de inversión. Luego atacó mi credibilidad, sugiriendo que yo estaba celoso de su posición social, o que yo tenía problemas mentales que me hacían ver cosas que no existían. Pero cuando presenté las fotografías que Dolores me había dado, mostrando a Esteban intercambiando dinero con hombres claramente involucrados en actividades ilícitas, el silencio en la habitación se volvió sepulcral. Esteban, dijo David con una voz que temblaba de shock, ¿puedes explicar estas imágenes? Hermanos, respondió Esteban, y por primera vez pude ver grietas reales en su compostura. Hay contextos que ustedes no entienden. Hay presiones, hay situaciones complejas. ¿Situaciones complejas? Exploté finalmente. Esteban, has estado robando a la congregación, trabajando con criminales, y amenazando a cualquiera que se interponga en tu camino. ¿Amenazando?, preguntó Ramón, alarmado. Les conté sobre mi confrontación del martes anterior, sobre las amenazas veladas contra mi familia, sobre los hombres armados en la oficina de Esteban. Fue entonces cuando Esteban finalmente se quebró. No, tenía opción, gritó, con lágrimas de desesperación corriendo por sus mejillas. Rodolfo y sus socios me tenían atrapado. Comenzó como inversiones legítimas,
pero cuando empezaron a exigir documentos falsificados, cuando empezaron a usar nuestras propiedades para lavar dinero de drogas, ya era demasiado tarde para salir. La confesión completa tomó 2 horas. Más, Esteban nos reveló que había estado siendo chantajeado por una red criminal que usaba las propiedades de la congregación como fachada para operaciones de lavado de dinero. Lo que había comenzado como inversiones inteligentes se había convertido en participación forzada en actividades criminales organizadas. Me dijeron que si no cooperaba, que si trataba de exponer las operaciones, matarían a Dolores y a mis hijos, sollozó Esteban, pero también me dijeron que si alguien más descubría lo que estaba pasando, todos nosotros estaríamos en peligro mortal. La magnitud de la situación se volvió clara. No solo habíamos descubierto corrupción financiera, sino que nuestra congregación había sido infiltrada por criminales organizados que no dudarían en usar violencia para proteger sus operaciones. Hermanos, dije con una seriedad que nunca antes había sentido, esto ya no es solo sobre disciplina congregacional. Estamos hablando de nuestras vidas, de las vidas de nuestras familias. David tomó el liderazgo. Tenemos que reportar esto a las autoridades inmediatamente, y tenemos que contactar a la sucursal para informar sobre la infiltración criminal. No, dijo Esteban con terror genuino. Si reportamos esto, Rodolfo sabrá que fue por mi confesión. Matará a mi familia antes de que la policía pueda actuar. Fue Ramón quien propuso la solución que salvaría nuestras vidas. Esteban desaparecerá esta noche con su familia. Le diremos a la congregación que fue transferido urgentemente a otra asignación. Mientras tanto, Alfonso compilará toda la evidencia y la entregará anónimamente a las autoridades. ¿Y la congregación? Pregunté. ¿Qué les decimos a los hermanos sobre los fondos robados, sobre años de mentiras? David suspiró profundamente. Les diremos que hubo irregularidades financieras que están siendo investigadas, que los proyectos de construcción están suspendidos hasta que se resuelva la situación. Esa noche, mientras Esteban y su familia huían secretamente de Monterrey con identidades falsas proporcionadas por contactos que tenía en el mundo de los negocios legítimos, yo me convertí en el depositario de un secreto que cargaría durante los siguientes 40 años. La historia oficial fue que Esteban había sido llamado para servicio especial en una región remota de México donde la comunicación era limitada. Los fondos perdidos fueron explicados como resultado de inversiones fallidas durante una crisis económica, pero yo sabía la verdad completa, y esa verdad me atormentaría durante las siguientes 4 décadas. Los meses que siguieron a la desaparición de Esteban fueron los más tensos y complicados de mi vida hasta ese momento. Mantener el secreto sobre la verdadera naturaleza de su partida requería un nivel de disimulo que me agotaba emocionalmente. Día tras día, la congregación Monte Sión entró en un periodo de crisis e incertidumbre. Los hermanos no entendían por qué Esteban había sido transferido tan repentinamente, especialmente sin una ceremonia de despedida o una explicación detallada de su nueva asignación. Las preguntas fueron constantes durante semanas. Hermano, Alfonso, me preguntaba constantemente la hermana María Reyes, ¿sabe usted cómo podemos contactar al hermano Esteban? Mi familia quería enviarle una carta de agradecimiento por todos sus años de servicio. La sucursal nos indicó que toda comunicación debe pasar por canales oficiales. Respondía, odiando cada palabra de la mentira pero sabiendo que la verdad pondría en peligro las vidas de docenas de personas. Los proyectos de construcción se detuvieron indefinidamente. Cuando los hermanos preguntaban sobre los fondos que habían contribuido, nosotros explicábamos que había habido complicaciones financieras que estaban siendo revisadas por hermanos especializados de la sucursal. Elena comenzó a notar cambios profundos en mi personalidad que no podía explicar. El peso del secreto me estaba transformando en alguien más reservado, más ansioso, menos capaz de disfrutar los momentos simples de la vida familiar. Alfonso, me dijo una noche después de que había rechazado jugar con Roberto por 3ª vez consecutiva, desde que Esteban se fue, estás como ausente. ¿Hay algo sobre su transferencia que te está afectando de manera personal? Elena, hay aspectos de la situación que no puedo discutir.
pero que requieren mucha oración y reflexión de mi parte. Esa respuesta la frustraba enormemente, y comenzó a crear una distancia en nuestro matrimonio que crecería durante los años siguientes. Lo más difícil era mantener la farsa durante las reuniones de ancianos. David, Ramón y yo teníamos que actuar como si realmente estuviéramos esperando comunicación de Esteban, como si realmente creyéramos que estaba sirviendo en alguna asignación especial remota. Pero los tres sabíamos que Esteban Ruiz, el hombre que habíamos conocido durante años, había muerto efectivamente esa noche cuando huyó de Monterrey. En su lugar había un fugitivo, viviendo bajo una identidad falsa, probablemente en algún pueblo pequeño donde nadie haría preguntas sobre su pasado. 6 meses después de la desaparición de Esteban, recibimos la primera señal de que las autoridades habían comenzado a investigar las actividades criminales en las que él había estado involucrado. 2 agentes federales aparecieron en el Salón del Reino un martes por la tarde, haciendo preguntas sobre irregularidades financieras que habían sido reportadas anónimamente. David manejó el interrogatorio con una habilidad que no sabía que poseía. Les mostró los registros oficiales de la congregación. Explicó que el hermano Esteban había sido transferido antes de que cualquier irregularidad fuera descubierta, y enfatizó que la congregación estaba cooperando completamente con cualquier investigación oficial. Los agentes se fueron aparentemente satisfechos, pero nos advirtieron que podrían regresar si surgía información adicional. Esa noche, los 3 ancianos restantes nos reunimos en casa de David para una conversación que sellaría nuestro pacto de silencio. Hermanos, dijo David con solemnidad, lo que hemos hecho fue proteger las vidas de familias inocentes, pero también significa que llevaremos esta carga por el resto de nuestras vidas. ¿Creen que hicimos lo correcto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Alfonso, respondió. Ramón, si hubiéramos reportado todo inmediatamente, Esteban, Dolores y sus 3 hijos estarían muertos ahora. Rodolfo Vega y sus socios no habrían dudado en eliminar a todos los testigos. Pero los fondos robados, los hermanos que contribuyeron con sus ahorros, esperando que fueran usados para la obra del reino, ya no podemos recuperar ese dinero, dijo David, pero podemos asegurarnos de que nada así vuelva a pasar en nuestra congregación. Esa noche hicimos un juramento que mantendríamos durante 40 años, nunca hablaríamos de la verdadera razón de la partida de Esteban con nadie, incluyendo nuestras esposas, nuestros hijos, o futuros ancianos de la congregación. El secreto se convirtió en una losa invisible que cargaríamos silenciosamente, afectando nuestros matrimonios, nuestras relaciones con nuestros hijos, y nuestra propia salud mental de maneras que no entenderíamos completamente hasta décadas después. Durante los siguientes 40 años, ese secreto me persiguió como una sombra constante. No pasaba un solo día sin que recordara algún aspecto de lo que había descubierto sobre Esteban, sin que me preguntara si habíamos tomado las decisiones correctas, sin que sintiera el peso de las mentiras que tuvimos que perpetuar. El impacto en mi matrimonio fue devastador, aunque Elena nunca entendió completamente por qué. La distancia emocional que se creó después de la desaparición de Esteban se convirtió en un muro invisible entre nosotros. Elena sabía que yo guardaba secretos importantes, pero mi negativa a compartirlos la hacía sentir excluida de una parte fundamental de mi vida. Alfonso, me decía durante nuestras discusiones más dolorosas, hemos estado casados por 15 años, pero siento que no te conozco realmente. Hay partes de ti que están cerradas para mí, y eso me duele más de lo que puedes imaginar. ¿Cómo podía explicarle que mi silencio era para protegerla? ¿Cómo podía contarle que el conocimiento que cargaba era demasiado peligroso para compartir? Mis hijos crecieron viendo a un padre que era físicamente presente pero emocionalmente distante. Roberto, Carmen, Miguel y Esperanza aprendieron que había temas que no podían tocar, preguntas que no podían hacer, aspectos de la vida congregacional sobre los que papá se ponía tenso y evasivo. ¿Por qué nunca hablas del hermano Esteban?, me preguntó Roberto una vez cuando tenía 15 años. Los hermanos mayores siempre lo mencionan como si hubiera sido muy importante, pero tú cambias de tema cada vez que surge su nombre.
Hay aspectos de esa época que es mejor dejar en el pasado, le respondí, viendo cómo mis evasivas lo confundían y lo alejaban de mí. En la congregación, me convertí en el anciano que sabía guardar secretos, que podía manejar situaciones delicadas con discreción, que nunca hablaba de más. Esa reputación me trajo respeto, pero también un aislamiento, que se profundizaba con los años. David Pérez murió en 2010, llevándose su parte del secreto a la tumba. Ramón Herrera desarrolló demencia senil en 2015, y a veces mencionaba fragmentos de recuerdos sobre Esteban que me helaban la sangre, aunque nadie más entendía el significado de sus palabras confusas. Yo quedé como el único guardián completo de la verdad. Durante todos esos años, traté de convencerme de que habíamos hecho lo correcto. Esteban había logrado escapar con vida, había podido comenzar una nueva existencia lejos del peligro. Su familia estaba segura. La congregación había continuado funcionando sin escándalos mayores, pero el precio personal había sido enorme. Vivir con mentiras diarias durante 40 años había corroído mi capacidad para la intimidad emocional genuina. Había momentos en los que me sentía como un actor representando el papel de esposo devoto y anciano ejemplar, mientras que mi verdadero yo estaba enterrado bajo capas de secretos y mentiras piadosas. La carga se volvió especialmente pesada durante los últimos años de vida de Elena, mientras ella luchaba contra el cáncer que eventualmente la mataría. Me suplicaba que compartiera con ella los secretos que habían definido nuestra vida juntos. Alfonso, me dijo durante una de nuestras últimas conversaciones profundas, voy a morir sin saber realmente quién eres. Eso es lo que más me duele de todo esto. Esas palabras me atormentaron durante meses después de su funeral en 2020. Fue la muerte de Elena lo que me hizo cuestionar por primera vez si el silencio había valido la pena. ¿Había protegido a mi familia manteniendo el secreto, o los había privado de conocer realmente al hombre que decía amarlos? Cuando Esteban Ruiz murió en marzo de 2023, lo supe porque había mantenido contacto discreto con algunas personas que podían rastrearlo. A través de los años, sentí que las cadenas que me habían atado durante 4 décadas finalmente se rompían. Esteban había muerto pacíficamente en un pueblo pequeño de Veracruz, bajo el nombre de Eduardo Morales, trabajando como contador para una cooperativa agrícola. Había vivido una vida simple y honesta durante sus últimos años, aparentemente encontrando algún tipo de redención en el anonimato y el trabajo duro. Su muerte me liberó para tomar la decisión más importante de mis últimos años. Era hora de decir la verdad. La decisión de revelar el secreto que había guardado durante 40 años no fue impulsiva. Durante meses después de la muerte de Esteban, oré, reflexioné, y pesé cuidadosamente las consecuencias de romper décadas de silencio. Sabía que contar la verdad destruiría la imagen que mis hijos tenían de mí como el padre íntegro que creían conocer. Sabía que cambiaría para siempre su perspectiva sobre la organización en la que habían sido criados. Sabía que causaría dolor, confusión y posiblemente resentimiento, pero también sabía que ya no podía vivir con la mentira. En diciembre de 2023, reuní a Roberto, Carmen, Miguel y Esperanza en mi casa de Ciudad de México, donde me había mudado después de la muerte de Elena. Les dije que tenía algo importante que compartir, algo que había guardado durante toda su vida adulta. Durante 4 horas, les conté todo: la corrupción de Esteban, las amenazas criminales, la decisión de ayudarlo a escapar, las décadas de mentiras para proteger el secreto. Vi cómo sus expresiones cambiaban del shock a la incredulidad, de la confusión a la traición, del enojo a algo que podría haber sido comprensión. Roberto fue el primero en hablar cuando terminé mi relato. Papá, dijo con una voz que temblaba de emociones complejas, ¿te das cuenta de que toda nuestra vida familiar estuvo construida sobre esta mentira? ¿Te das cuenta de que nunca pudimos conocerte realmente porque siempre estabas guardando este secreto? Carmen lloró durante 20 minutos antes de poder articular palabras. Mamá murió sin saber la verdad sobre el hombre con quien había estado casada durante 50 años. ¿Cómo pudiste negarle eso? Miguel, siempre el más analítico, hizo las preguntas más difíciles.
¿cómo sabemos que esta es la única mentira que has guardado? ¿Cómo podemos confiar en cualquier cosa que nos hayas dicho durante todos estos años? Esperanza, la más joven y quizás la más compasiva, fue quien finalmente verbalizó lo que todos estaban pensando. Papá, entendemos por qué tomaste las decisiones que tomaste entonces, pero no entendemos por qué continuaste mintiéndonos durante 40 años después de que el peligro había pasado. Esa pregunta no tenía una respuesta satisfactoria. La verdad era que había desarrollado el hábito del silencio, que había aprendido a vivir con la mentira de manera tan completa que se había vuelto parte de mi identidad. Las consecuencias de mi confesión fueron exactamente las que había temido. Roberto dejó de hablarme durante 6 meses. Carmen cuestionó toda su fe en la organización y eventualmente dejó de asistir a las reuniones. Miguel se volvió quinical sobre la religión en general. Esperanza trató de mantener una relación conmigo, pero con una distancia que nunca había existido antes. La congregación en Ciudad de México, cuando finalmente les conté a los ancianos sobre mi pasado, reaccionó con shock y desaprobación. Aunque técnicamente no había violado ninguna regla organizacional, había mantenido información confidencial como se esperaba de un anciano. Mi decisión de revelar secretos antiguos fue vista como innecesaria y potencialmente dañina. Fui aconsejado a mantener silencio sobre el asunto para evitar causar tropiezo a otros hermanos. Pero por primera vez en 40 años, pude dormir toda la noche sin pesadillas. Por primera vez en décadas, pude orar sin sentir que estaba hablando con Dios a través de una cortina de mentiras. Hoy, a los 68 años, vivo solo en un apartamento pequeño en Ciudad de México. Mis hijos me hablan ocasionalmente, pero las relaciones nunca se han recuperado completamente. La congregación me tolera pero ya no me respeta como antes. Pero he aprendido algo que espero pueda ayudar a otros que enfrentan decisiones similares. Los secretos que guardamos para proteger a otros a menudo terminan dañándolos más que la verdad que estamos ocultando. El precio del silencio, descubrí, es a menudo más alto que el precio de la verdad. Mis queridos oyentes, hemos llegado al final de una historia que me ha costado 70 años vivir y 40 años contener. Si habéis permanecido conmigo durante todo este relato, sabéis que no ha sido fácil de escuchar, y os puedo asegurar que no ha sido fácil de vivir. Pero estoy aquí, a los 68 años, con una lección que espero pueda ayudar a otros, que se enfrentan a decisiones imposibles entre la lealtad institucional y la verdad personal. A veces, proteger secretos duele más a las personas que amamos que revelarlos. Durante 40 años creí que estaba protegiendo a mi familia, manteniéndolos alejados de una verdad peligrosa y dolorosa, pero al final, esa protección los privó de conocer realmente al hombre que decía amarlos más que a su propia vida. Elena murió sin saber quién era realmente su esposo. Mis hijos crecieron con un padre emocionalmente ausente porque una parte fundamental de mí estaba siempre escondida. Perdí décadas de intimidad genuina porque había aprendido a vivir como un actor representando un papel, y todo por mantener un secreto que, cuando finalmente lo revelé, no destruyó el mundo como había temido durante tantos años. Ahora necesito vuestra ayuda para asegurarme de que mi historia llegue a otras personas que puedan estar cargando secretos similares. Si creéis que esta historia puede ayudar a alguien a tomar decisiones más sabias que las que yo tomé, os pido que la compartáis. Dad like si pensáis que la honestidad, aunque dolorosa, es generalmente mejor que el silencio protector. Suscribíos al canal para que podamos seguir explorando estas historias complejas de fe, familia, y las decisiones imposibles que a veces enfrentamos. Pero sobre todo, quiero escuchar de vosotros. En los comentarios, contadme, ¿habéis tenido que elegir alguna vez entre proteger a vuestra familia con secretos o lastimarlos con la verdad? ¿Qué haríais si descubrierais corrupción en una organización en la que habéis confiado durante toda vuestra vida? ¿Creéis que tomé las decisiones correctas, o debería haber actuado de manera diferente? Vuestras experiencias y perspectivas pueden ayudar a otros que enfrentan dilemas similares. No tenéis que revelar detalles íntimos, pero vuestras reflexiones sobre el precio del silencio versus el precio de la verdad pueden ser exactamente lo que alguien necesita leer.
También quiero extender una invitación especial a aquellos que han pasado por experiencias similares dentro de organizaciones religiosas o que han tenido que mantener secretos familiares durante años. No estáis solos en esas cargas, y hablar sobre ellas, incluso anónimamente en los comentarios, puede ser el primer paso hacia la sanación. Gracias por acompañarme en este viaje doloroso pero necesario. Gracias por escuchar una historia que necesitaba ser contada, y por favor, aprended de mis errores para que podáis hacer elecciones más sabias en vuestras propias vidas. Nos vemos en el próximo video. Cuidaos mucho, y recordad que nunca es demasiado tarde para elegir la verdad.